Prensa Latina en los 90. Y ante la que veo aquí de pronto, esto es un saludo que escribió el actual presidente de Prensa Latina. Saludo de Prensa Latina a los organizadores y participantes en las jornadas Jorge Ricardo Mazzetti, comandante segundo, periodista y guerrillero. Prensa Latina, Agencia Latinoamericana de Noticias, saluda con mucho aprecio este evento para conmemorar la desaparición física de Jorge Ricardo Mazzetti hace 50 años en Salta, Argentina, y que también destaca la personalidad y obra de quien fuera fundador, siguiendo ideas del comandante Fidel Castro junto al cubano argentino Ernesto Che Guevara, de Prensa Latina, que este año cumple ya 55 años de existencia, los mismos que tiene la revolución. Mazzetti es de los que siempre están presentes en el corazón de los revolucionarios latinoamericanos y es recordado por sus ideas libertarias para América Latina, por las cuales ofrendó su vida, en aras de ver a nuestros países libres e independientes. Cada año Prensa Latina le rinde homenaje a nuestro primer director, que supo echar a andar una agencia que sirviera de alternativa al monopolio impuesto en América Latina por las transnacionales de la información, las cuales tergiversaban la realidad que vivían nuestros pueblos de acuerdo con la conveniencia e intereses del capital al cual servían. En su incansable quehacer en Prensa Latina se hizo acompañar por figuras importantes y prestigiosas del periodismo latinoamericano, tales como los argentinos Rodolfo Walsh y Jorge Timossi, el lamentablemente recién fallecido Gabriel García Márquez, los uruguayos Carlos María Gutiérrez y Ricardo Martinelli, entre otros que junto a valiosos revolucionarios periodistas cubanos iniciaron el accionar de la agencia en Cuba y en el extranjero. Se les recuerda también por su intrepidez y sagacidad, por ser uno de los pocos periodistas extranjeros que llegaron a la Sierra Maestra en 1958, en plena lucha contra la tiranía del dictador Fulgencio Batista, para entrevistar al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y al comandante Che Guevara. Producto de estas entrevistas se editó el libro Los que luchan y los que lloran, el Fidel Castro que yo vi, en cuyos relatos evidencia la lucha del pueblo cubano contra la dictadura de Fulgencio Batista. En días recientes, concretamente el 19 de abril, Cuba celebró el 53 aniversario de la primera derrota militar norteamericana en América Latina, cuando fuerzas mercenarias armadas, entrenadas y apoyadas incluso por efectivos de Estados Unidos fueron vencidas antes de las 72 horas en las arenas de Playa Girón. Recordamos en Prensa Latina, particularmente a Mazzetti, reasumiendo la dirección de la agencia para reportar al mundo con objetividad las incidencias de las acciones combativas que desarrollaron las fuerzas revolucionarias para alcanzar la victoria e impedir la ocupación enemiga. Partió a Argelia desde fines de 1961 hasta los primeros meses de 1962, donde colaboró con el Frente de Liberación Nacional Argelino y acumuló experiencias que lo formaron como futuro jefe guerrillero. A mediados de 1963, Mazzetti emergió como el comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo, EGP, que operó en Salta, en el norte argentino. El grupo guerrillero fue infiltrado y posteriormente derrotado. Mazzetti muere. Pese a intensa búsqueda de interés también para el Estado cubano, su cuerpo no ha sido encontrado. Se toma como fecha de desaparición física el 21 de abril de 1964. Tenía entonces 34 años. Merecidas son estas jornadas donde ustedes honran su memoria, su andar revolucionario y su espíritu internacionalista que aún señorean en esta parte del mundo donde todavía reinan la injusticia, la pobreza y la explotación, contra la cual luchó por lograr un mundo mejor. Honor y gloria eterna a Jorge Ricardo Mazzetti en el 50 aniversario de su desaparición física. Luis Enrique González, presidente de Prensa Latina. Bueno, Prensa Latina en los 90. Hasta ese momento en que desaparece el antiguo campo socialista, Prensa Latina recibía el 70% de su presupuesto del Estado cubano. El otro 30%, bueno, provenía de un incipiente, muy pobre y débil gestión comercial,
y también de los convenios de intercambio que teníamos, básicamente con 3 agencias de noticias, que es la TASS, ahora es Intertass, la Xinhua, la China, y la VNA, o sea, que es la agencia de noticias vietnamita. O sea, ese restante 30% venía de esa gestión muy pobre comercial de nuestros servicios en aquel entonces y de estos convenios que teníamos con la TASS, la VNA y la Xinhua China. En noviembre del 92, el Estado cubano nos informa a Prensa Latina. En aquel entonces yo estaba en mi primera etapa como secretario general del Sindicato de Prensa Latina. Se nos informa que, bueno, el Estado cubano no podía darnos un centavo más en divisa. No es que no quisiera darnos la divisa para seguir manteniendo Prensa Latina, sino simplemente que el Estado cubano no tenía a veces ni las suficientes divisas para alimentar al pueblo o asegurar, garantizar la alimentación del pueblo. Fueron realmente días muy tensos en Prensa Latina, en aquellos corredores. Habíamos logrado con $30,000 que se nos habían asignado, que teníamos anterior al año 90, remodelar y reestructurar toda la agencia, crear nuevos salones de redacción. Nos creamos un pequeño comedor con su pequeña cocina, pero bueno, en aquel momento no teníamos qué cocinar ni qué poner sobre las mesas, aquellas muy bonitas que creamos en aquel pequeño comedor. Eran momentos en que en Prensa Latina las revistas, los periódicos, los semanarios, pues iban cerrando porque no existía el papel para poder publicar. Y en Cuba siempre se ha dicho que nosotros los cubanos nos reímos hasta de nuestras propias desgracias y nuestros propios problemas, y por allá sale otro cubano diciendo siempre, claro, por eso siempre nos estamos riendo, ¿no? Y llamamos a aquel sistema que se creó para ayudar a los compañeros que en algunos periódicos, en algunas publicaciones, pues tuvieron que cerrar el Estado para garantizar, al menos ayudarlos socialmente, pues iban a las casas con el 70% de sus salarios. Aquello nosotros en la jerga periodística cubana le llamamos el plan pijama. O sea, ir para la casa con el 70% del salario. Cuando a Prensa Latina empezamos nosotros ya a pensar que nos iban a informar de aquel plan pijama, en aquel momento yo era el secretario sindical y me reuní con el compañero que era el secretario de la Juventud, y entre ambos, éramos los más jóvenes en aquel momento, fuimos a hablar con el secretario general del partido para ir a hablar con el director de Prensa Latina en ese momento, que era el compañero Pedro Margolles Villanueva, que también era un compañero militante del Partido Comunista de Cuba, pero que en ese momento tenía una responsabilidad administrativa. Era el ejecutivo de una empresa a la cual le iban a dar orientaciones de qué es lo que tenía que hacer. Y en aquella reunión Pedro Margolles nos dice, ya sea lo que ustedes vienen, aquí nadie se va en el plan pijama. Miren, después de escuchar toda esta riqueza, todo este legado de hombres como Macetti, Walsh, hay que añadir a otro Walsh, que es el brasileño Haroldo Wall, no Walsh, Wall, Haroldo Wall, muchos otros chilenos, Sepúlveda, Elena Acuña, muchos otros, los mexicanos, venezolanos que se nos unieron. Prensa Latina no podía morir. Y nadie de Prensa Latina podía ir al plan pijama. Nos dimos entonces la tarea de ingeniar ideas, iniciativas que pudieran crear los fondos y los recursos necesarios para que Prensa Latina se autofinanciara y pudiera seguir existiendo y siguiera siendo la voz, como sus padres fundadores quisieron que fueran la voz de los pueblos, principalmente de América Latina, y que poco a poco íbamos extendiéndola también a decir que fuéramos la voz de la verdad de los pueblos de otros lugares del mundo, de África,
de Asia básicamente, y también de Europa. En Europa también hay comunidades pobres y también son voces que necesitan ser escuchadas. Entre ellos el pueblo vasco, entre muchos otros más. Entonces, creamos el departamento comercial para tratar de cómo poder mejorar la comercialización de los servicios de Prensa Latina. Pero al mismo momento se nos imponía impregnar esos servicios con una mayor profesionalidad y calidad, o sea, ser mejores periodistas, que nuestro trabajo informativo y nuestras noticias fueran mejores, sin olvidar las enseñanzas y el legado que nos había dejado Mazzetti de transmitir la noticia, pero sin dejar de ser imparcial. Me recuerdo, las anécdotas a veces ayudan a comprender o a ilustrar un poco los momentos que se vivieron. Recuerdo que en aquel 92 teníamos una gran cantidad en nuestros almacenes de pullovers que tenían pues logos revolucionarios y demás. Y como también ya en aquel 92 estaba escaseando la venta de ropa en nuestros comercios en Cuba, pues alguien dijo, vamos a vender los pullovers que tenemos y así vamos a tener por lo menos dinero cubano, o sea, pesos. Y así hicimos una gran tómbola, pusimos un gran kiosco. Prensa Latina en aquel momento se encontraba en 23 IN frente al pabellón Cuba, y en el pabellón Cuba pusimos aquella tómbola, empezamos a vender pullovers, afiches y todo lo que tuviéramos nosotros en aquel almacén, y logramos reunir también el salario en pesos para iniciar el 93 en enero, febrero y marzo. También nosotros renunciamos a que el Estado nos diera nuestro salario y nuestro fondo de pensión, de jubilaciones en pesos, y liberamos con el tiempo, poco a poco, al Estado cubano de que nos dieran el presupuesto incluso en pesos cubanos para nuestro salario. O sea, lo estamos liberando de esa carga para que pudiera utilizar esos fondos para otros programas sociales. Prensa Latina en el año 90-91 teníamos 44 oficinas alrededor del mundo. Incluso tuvimos una oficina en Tokio, en la muy cara Tokio. Incluso tuvimos una aventura de abrir una en Chipre, duró como 4 años, 3 años. Y de esas 44 oficinas nos quedamos en 16 oficinas. Básicamente las oficinas en América Latina. En la medida que fuimos ingresando fondos, recursos, nos dimos a la tarea de reinaugurar las oficinas que teníamos en América Latina, que tuvimos que cerrar, algunas que teníamos en Europa, y que surgió la idea. En aquel momento se estaba hablando de las casas a bajo costo, construir casas a bajo costo, construir esto a bajo costo, y alguien en Prensa Latina dijo, bueno, pues vamos a tener oficinas corresponsalías a bajo costo. Y bajo esa esencia y ese principio empezamos a reinaugurar o a abrir oficinas en el mundo. Básicamente concentramos todos los esfuerzos para abrir una oficina de Prensa Latina en cada uno de los países de América Latina. Así empezamos a abrimos en Uruguay, abrimos en Paraguay, íbamos a abrir en Honduras. En el momento estaba ahí el compañero, mi colega Raimundo López, en el momento en que le dan el golpe de Estado. Él estaba haciendo las gestiones para abrir la oficina en Honduras cuando le dan el golpe de Estado a Zelaya. Él incluso estuvo reportando durante 21 días hasta que, como estaba relatando y cubriendo y reportando tanta de verdad de lo que estaba sucediendo allí, que hasta que el ejército hondureño lo localiza y lo expulsa de Honduras. Y él va hacia El Salvador. Y inmediatamente la idea fue, abrimos la oficina en El Salvador. Y de El Salvador cubrimos Honduras. Reabrimos la oficina en Guatemala, donde en un momento determinado logramos abrirla. Funcionó durante 2 años por el compañero que se encontraba en aquel momento allí, Manuel Guerrero, que aún sigue trabajando en Prensa Latina, es nuestro decano, editor, con sus 84 años, pero sigue ahí trabajando en Prensa Latina, haciendo los turnos de madrugada, porque se ofende. Cuando yo regreso de Siria, me ponen de jefe de edición, y Manuel Guerrero estaba allí,
un hombre de 83 años, yo le digo, bueno, Guerre, te voy a poner un turno de 10 a 2 de la tarde para que sea suave, almuerces aquí con nosotros y te vayas tranquilo. Y me dijo, no, se ofendió aquel hombre y me dijo, no, yo aquí hago los turnos como todo el mundo. Y ese hombre con 84 años hace también sus turnos de madrugada en Prensa Latina. Ese es el legado también de que tú estabas hablando ahorita, cuando hablaste de Massetti, Walsh y lo que nos dejaron a nosotros. Bueno, Prensa Latina empezó a abrir y después que cubrimos todos los países de América Latina, cada uno tenemos una oficina, excepto en Costa Rica, donde el gobierno nunca nos autorizó, no nos dio el permiso. Vamos a ver si ahora con este nuevo estado que viene ahora nos permiten abrir Prensa Latina. Allí, la oficina allí. Empezamos a buscar sitios que fueran estratégicamente desde el punto de vista geográfico para cubrir áreas desde las oficinas. A mí y a mi esposa, que aparte de esposa no es solo acompañante, sino ella también tiene sus tareas en Prensa Latina. Aquí hace las notas radiales, en Vietnam también hacía las notas radiales y era la asesora de la Voz de Vietnam, en español, la programación de español de la Voz de Vietnam. Ampliamos la responsabilidad en Hanoi para cubrir desde allí todo el sudeste asiático. De Hanoi nos dieron la tarea de abrir la oficina en Nueva Delhi para cubrir desde la India hacia el sur. Aunque tuvimos en un momento determinado una oficina en Nueva Delhi en los años 80 que duró 7 años, tuvimos que cerrarla también. Abrimos la corresponsalía del Cairo para cubrir el Magreb y el norte de África. Y poco a poco fuimos abriendo, y la última la abrimos el año pasado, en agosto, cuando abrimos, que era un sueño de hace mucho tiempo, tener una corresponsalía en Sudáfrica. La abrimos en Pretoria para cubrir todo lo que es el sur de África. Y ya ya cubrimos África completa, todo el norte de África, desde el Cairo, lógicamente centrado mucho en la cuestión árabe. Cubrimos todo lo que es el África Central desde Luanda en Angola y ahora cubrimos a África del Sur desde Pretoria en Sudáfrica. En este momento, de aquellas 16 oficinas que tuvimos con las que nos quedamos, en estos momentos tenemos 31 oficinas. Hemos ido creando toda aquella gestión que pudieran dar pues recursos a Prensa Latina para mantener y volver a crear, volver a renacer y ampliarnos. Creamos el servicio de multimedia, donde se crean CD-ROM, que han ido ampliándose esa oficina. Se crearon los portales de Prensa Latina. No sé si el compañero me puede ayudar para mostrar los portales. En este momento tenemos portales en 6 idiomas. En el español, que es el principal, tenemos portales en inglés, tenemos portales en portugués, tenemos portales en ruso, en italiano y en turco. O sea, en ese orden, el principal es el español, el segundo es en portugués, el tercero es inglés por la cantidad de informaciones que se ponen, el ruso viene después, entonces italiano y turco son los más pequeños, pero se pone el mensaje de Prensa Latina. Y bueno, se puede ver también en italiano. O sea, poco a poco hemos ido creando, ampliando no solo nuestras oficinas, sino también ampliando y diversificando en otros idiomas el mensaje de Prensa Latina, que es el mensaje que nos legaron nuestros padres fundadores, que es transmitir la voz de la verdad de nuestros pueblos. Y ustedes se imaginarán, bueno, ¿por qué en turco? Sí. Eso es turco. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en turco? Mire, hasta en Turquía hay un movimiento de solidaridad con Cuba. Yo conocí a 2 de ellos y uno de ellos dijo, pero vamos a abrir el portal de Prensa Latina allá. Le dijeron, pero nosotros no tenemos traductores turcos y además no tenemos dinero para pagarle a nadie que traduzca las noticias de español a
al turco y dijo, no se preocupe, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hostear, o sea, a alojar y lo vamos a mantener. Y así, poco a poco, hemos ido encontrando apoyo para salir adelante con la información de Prensa Latina. Si en un momento determinado el Estado cubano, en aquel difíciles años 92, 93, 94, no nos pudo dar los fondos necesarios, yo creo, y es mi opinión personal, como también la comparten algunos compañeros hoy en Prensa Latina, que nos ayudó. Nos ayudó porque, disculpen, nos hicieron mejores profesionales. Nos obligaron a tener más calidad en nuestros servicios. Nos incentivaron a tener nuevas iniciativas y que el ingenio de muchos compañeros pues crearan nuevos servicios. Por ejemplo, en este momento se creó un departamento de análisis de la información y boletines. Prensa Latina actualmente tiene alrededor de 30 boletines, tanto que son diarios, semanales como mensuales, que hacen análisis por temas y por temáticas, desde el petróleo, las finanzas, incluso la seguridad. Por ejemplo, el ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, un día de pasada por Cuba, se enteró que teníamos estos boletines y él dijo, bueno, bien, tradúzcame el boletín de seguridad porque yo necesito toda esa información de lo que sucede en el mundo desde el punto de vista de seguridad. Y alguien le dijo, bueno, ministro, pero eso cuesta. Dice, bueno, ¿cuánto va a costar? Y en ese momento nadie sabía decirle cuánto le podía costar un boletín para un ministro traducido a su idioma, el inglés. Y alguien dijo, bueno, dile $600 a ver qué dice. Con un miedo dijimos $600. El hombre dijo, no, eso es muy poco, vamos a pagar 750. Y bueno, esos $750 pues van aumentando cada mes nuestras pequeñas arcas. Y así, poco a poco, hemos ido avanzando en Prensa Latina. Hoy, Prensa Latina es la principal casa editorial en Cuba. Somos los que más publicaciones tenemos. Nuestras publicaciones insignes son, bueno, Orbe, fue un semanario que se creó en el año 2000 con la idea de presentarle al público, al lector cubano, la noticia internacional de una forma diferente. Que no fuera la misma información que leía a diario en Trabajadores, en Juventud Rebelde, presentársela de una forma diferente, que fuera más amena, y con esto no estoy denostando a mis colegas de Granma ni nada, sino lo que trato de transmitir es que tuviera una nueva visión de la presentación de la noticia internacional. De inmediato, Orbe se convirtió en la publicación más, la favorita del lector cubano. Pero solamente podemos tirar 40.000 ejemplares que se venden en los principales municipios de La Habana y vuelan cuando sale el sábado. Incluso no hemos podido todavía llevarlo al resto del país. Nació también más adelante, mantuvimos Cuba Internacional como la revista insigne de Cuba, donde trabajaron muchos latinoamericanos. Creamos entonces avances médicos para que el mundo conociera, principalmente América Latina, de los avances que la medicina cubana iba teniendo poco a poco. Surgió Negocios en Cuba como una publicación para presentar a los hombres negocios que estaban viniendo a Cuba, pues bueno, las posibilidades, las oportunidades, pero también que comprendieran cómo son los negocios y cómo se hacen los negocios en Cuba y qué se está haciendo. Y la última publicación que se creó fue el periódico The Havana Reporter, que es un periódico en inglés para los decenas de miles de extranjeros de habla inglesa o que conocen la lengua, esa lengua, puedan conocer lo que estamos haciendo en Cuba. También creamos, o ya estaba creado, pero lo retomamos, el servicio de radio de Prensa Latina, Radio PL, como se llama actualmente, donde también se están transmitiendo servicios en inglés, en portugués, e incluso ya 8 emisoras de Estados Unidos, tanto en San Francisco como en la Florida, todas las semanas se llevan los noticieros, tanto en español como en inglés, los que más les interesan. O sea, incluso dentro de Estados Unidos, el mensaje de Prensa Latina se está difundiendo. Creamos
un servicio de televisión que si ustedes ven el noticiero, yo quería traerle uno, pero en el apuro no se lo pude traer. Si ustedes ven ese noticiero que sale de la idea de gente joven que ha ido entrando en Prensa Latina, usted lo dice, esa gente tiene un tremendo estudio de televisión. Mira para eso. Y si ustedes ven, nuestro estudio de televisión es un cuarto de 4x4, cuyas paredes están forradas con el cartón de huevo, donde se venden los huevos. Aquí me encontré que son iguales para que absorba el sonido, el ruido y salga mejor el audio. Y con una sola cámara. Simplemente que como hay 2 camarógrafos, se mueven y da la impresión de que son como 3 o 4 cámaras. Y también tiene todo una elaboración digital en computación que lo hacen los compañeros en multimedia, que da la impresión que es un super estudio cuando es un cuartico de 4 por 4 metros. Nada, tenemos que engañar un poquitico para que nos compren el noticiero, ¿no? Todo eso está en la cuestión comercial. También, en este momento, bueno, ya lo mencioné, tenemos las 31 corresponsalías y en total somos 608 trabajadores. Ahí incluyo a todos. Pero periodistas somos 216 los que trabajamos en la central en La Habana, más los que estamos desperdigados por el mundo en las diferentes corresponsalías. Tenemos numerosos colaboradores para nuestras publicaciones, incluso colaboradores extranjeros. Y Prensa Latina, esto me lo estaba pasando hoy el compañero de Relaciones Internacionales, tenemos 50 acuerdos o convenios de intercambio firmados en vigor con un número similar de agencias de noticias extranjeras alrededor del mundo. O sea, tenemos convenios con estas 50 agencias de noticias. Tenemos que las últimas cosas que hemos logrado hacer, desde que surge Telesur, nuestros editores fueron a Telesur a contribuir con la información desde el punto de vista de la edición que se transmite por Telesur, donde todavía tenemos compañeros trabajando. Y también firmamos un convenio para que Prensa Latina fuera la corresponsalía de Telesur en Moscú, en Beijing, en El Cairo y en Brasilia. O sea, son compañeros de Prensa Latina, tanto camarógrafos como reporteros de Prensa Latina, quienes reportan para Telesur desde estos 4 países. Y hay planes para seguirlo ampliando. Y bueno, Prensa Latina, yo lo mencioné al principio, es miembro de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias y también participa se llama Convenio o Convención Mundial de Agencias de Noticias, que se reúne cada 2 años en diferentes partes. La última fue en Qatar y allí nuestro presidente y el otro compañero que fue, pues tuvo fuertes discusiones con los cataríes, porque nuestra posición ha sido, porque se quejaron los cataríes de Al Jazeera de que Prensa Latina, porque estaba informando tanto desde dentro de Siria, y nuestra posición allí, nuestra postura fue que la verdad del acontecer y del pueblo sirio se tenía que conocer en el mundo. Se me olvidó decir que también la oficina 30 de Prensa Latina se creó, la establecimos en Damasco en medio de ese conflicto que está imperialista que está sufriendo el pueblo sirio. O sea, esa fue la número 30 y la número 31 fue en agosto en Sudáfrica. También creamos algo que se me pasó hace 2 años, hace 2 años creamos un sello editorial. Ese editorial Letras Urgentes, que fue otra idea de una compañera, Amelia Roque, de acumular por temáticas trabajo de periodistas de Prensa Latina alrededor del mundo y acorde con las temáticas crear libros. El primer libro de esa editorial Letras Urgentes se llama Abya Yala, una visión indígena, que lo propuso el colega que estaba en ese momento en Bolivia, en La Paz, Río Seco, y fue un proyecto que abrazó el presidente Evo Morales, quien pidió escribir el prólogo de ese libro. Ese libro se publicó acá en Argentina el año pasado, y ahora hace 3 semanas, pues se publicó aquí en Argentina junto con, en convenio, o sea, en trabajo de colaboración con una editorial, una cooperativa editorial que se llama Acercándonos Ediciones, Acercándonos Cultura Ediciones,
Sacamos ahora recientemente, hace 3 semanas, el segundo libro de ese sello editorial que se llama SOS Amazonia. O sea, es el análisis. El primero es un compendio de 25 trabajos de Abya Yala. Abya Yala significa América, era como nuestros pueblos originarios llamaban a este territorio antes de que llegara Cristóbal Colón. Que cuenta la actualidad de todos los pueblos originarios en este momento en nuestro continente latinoamericano. No es la obra de un compañero, sino de 25 compañeros escritos en cada uno de los países de nuestra América sobre la realidad de los pueblos originarios en cada uno de esos países. Este segundo SOS que se editó, o sea, se imprimió hace 3 semanas, todavía no ha salido a circulación. Es sobre la temática de la ecología, los peligros, los riesgos que enfrenta toda esta región amazónica nuestra que debemos defender realmente con mucha firmeza. Eso es todo. Muchísimas gracias por haberme invitado y por haberle mostrado a Prensa Latina cómo luchamos para mantenerla viva, cómo seguimos luchando, porque eso, como han dicho los compañeros, la lucha nunca debe cesar. Muchísimas gracias.